Radio Virgen del Pinar, con Javier y Miguel Chavarría. Os damos la bienvenida a Radio Virgen del Pinar, un mes más, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información. Yo soy Miguel Chavarría y estoy acompañado de Javier Chavarría, ¿no es así? Así es, Miguel, bienvenidos a todos nuestros oyentes, esperemos que hayan tenido un feliz mes. Hoy tenemos un programa cargadito, y cuando digo cargadito me refiero a que hoy tenemos con nosotros a Luis Jesús Serrano, presidente durante la anterior legislatura de la Hermandad, y yo me atrevería a decir que es uno de los grandes renovadores de la ermita. 4 años en los que se reformó la ermita por fuera y por dentro. Y además hablar también le gusta, así que ¡comenzamos! Las noticias de tu pueblo. Se inician las obras. Así es, Javier, en este mes de febrero han dado comienzo las obras de la rehabilitación de las cubiertas de la Casa del Santero. Proyecto que lleva posponiéndose cerca de 2 años, primero por el COVID y después por todas las circunstancias derivadas de la guerra de Ucrania y la subida de los precios, en este caso de los materiales de construcción. Pero ya por fin hemos podido comenzar las obras y esperamos concluirlas antes de la romería. Las mismas están consistiendo en la rehabilitación integral de toda la cubierta de la Casa del Santero, aljibe y otros anexos. Queremos aprovechar para agradecer a todos los hermanos que están colaborando de una manera activa para poder realizar esta obra, ya sea mediante haciendo donaciones económicas o donando materiales como por ejemplo tejas. Os lo agradecemos de corazón. ¿Quieres conocer Roma? La Hermandad de la Virgen del Pinar está organizando una peregrinación a Roma para el mes de mayo, en concreto desde el día 12 hasta el 15. Si deseas participar y sumarte a ella, puedes solicitar más información a la Junta Directiva de la Hermandad, pero os recomiendo que la hagáis cuanto antes, porque a finales de este mes de febrero se cierra el plazo de inscripción. No dejes pasar esta oportunidad y únete al viaje a Roma. Las noticias de tu comarca. Manos Unidas presenta su campaña de este año. Frenar la desigualdad está en tus manos. Es el lema de la campaña de este año de Manos Unidas. Desde la organización afirman que la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza y el mayor desafío a nivel mundial, siendo para muchas personas pensar en desigualdad y en hambre en un reto imposible, un problema sin solución ante el que no se puede hacer nada. Explican que, sin embargo, para hacer frente a la desigualdad, todas las manos suman, todas cuentan y todas son necesarias y pueden ayudar a acabar con esta lacra. Así que desde aquí os animamos a colaborar en todos los actos que este año se organicen desde Manos Unidas, así como a colaborar económicamente con esta organización con la que nuestra hermandad colabora. Agenda. El próximo mes, Cañaveras nuevamente se prepara para celebrar algún nuevo acto. Os invitamos el próximo 4 de marzo a las 12:30 a la Sabatina Extraordinaria de la Virgen del Pinar, que se celebra por motivo del bienio conmemorativo. Este mes nuevamente será telemática, será online. Os esperamos. Por otro lado, desde la Hermandad de la Virgen del Pinar os queremos invitar al rastrillo nazareno organizado por Manos Unidas en Cuenca, en concreto en el Museo de la Semana Santa. Podéis visitarlo el 24, 25 y 26 de febrero o el 3, 4 y 5 de marzo. Si queréis más información sobre este asunto, podéis consultar las redes sociales de la Hermandad o de Manos Unidas Cuenca. Os invitamos a participar en estas actividades programadas. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Una mirada al pasado. Hoy, en una mirada al pasado, comenzamos una nueva entrega de programa en los que, como siempre, Gloria Trigueros nos traerá un acercamiento a través de su investigación histórica a un aspecto concreto de la vida de Cañaveras en el pasado. ¿No es así, Gloria? Cuéntanos un poquito más sobre esta nueva serie que hoy comienzas. Saludos, Miguel, Javier y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. Iniciemos en el programa de hoy el capítulo sobre los hornos de cocer pan en Cañaveras, que continuaremos en programas siguientes. Este tema sobre los hornos de cocer pan nos ocupará bastantes programas, pero bajo mi punto de vista merece la pena, ya que es una información muy valiosa. Conoceremos, entre otros contenidos, la historia de la panadería de Antonio de Moya
y de la Panadería San Martín, actualmente abierta al público. Comenzamos. Y lo hacemos contando que en un documento conservado en el Archivo Diocesano de Cuenca, fechado a mediados del siglo XVII, se menciona una visita pastoral a la iglesia parroquial y se cita que hay unos hornos en Cañaveras. Llegamos a mediados del siglo XVIII y en el catastro de Ensenada se dice textualmente que en la villa de Cañaveras hay 2 hornos de pan cocer propios del cabildo del señor San Martín, titular de este pueblo, que el uno llaman Nuevo y lo tienen arrendado para hornería Isidro Escalada y Francisco Rodríguez, que son labradores, por 621 reales al año. Y el otro llaman Viejo y lo tienen arrendado para hornería Pedro Valiente, Juan Gómez y Andrés Chacón, que son jornaleros, por 422 reales al año. En el mismo catastro de Ensenada se cita el nombre de los 6 panaderos que cuecen y venden el pan en el pueblo, y por cuya utilidad les consideran al año 30 reales a cada uno. Los panaderos son Simón de Alfaro Escalada y Ambrosio Ruiz, que son jornaleros, Manuel Díaz Gil, Miguel Castillo, Lucas Cachero y Miguel Ruiz, que son labradores. Según los documentos existentes en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, estos hornos de pan cocer estuvieron situados en la calle Subida al Castillo y en la calle Real. A mediados del siglo XIX, estos 2 hornos, procedentes de la Cofradía de San Martín, como hemos mencionado antes, salen a subasta de arrendamiento, pero no hubo postor porque estaban en ruinas. Concretamente, el documento dice que no ha habido quien haga postura alguna por su inutilidad y ruina total. En estos años, los hornos dejan de pertenecer al clero y ya pertenecen a la Hacienda Nacional, es decir, al Estado. Avanzamos en el tiempo y los hornos que ya son solares salen a subasta. En el documento del anuncio de la subasta aparece lo siguiente: el solar de la calle Subida al Castillo tiene una superficie de 40 metros cuadrados. Linda a saliente con un corral de Esteban Sevilla, al mediodía con la casa de Antolín Sevilla, a poniente con la calle de San Martín y al norte con la calle que sube al castillo. El solar de la calle Real tiene una superficie de 134 metros cuadrados. Linda al saliente con un corral de Antolín Sevilla, al mediodía con un corral de Pablo Vaquero, a poniente con la calle Real y al norte con una propiedad de don Manuel Torrecilla. Este solar se halla cercado. Pasamos ahora a hablar de los hornos morunos en Cañaveras. En Cañaveras hubo 3 hornos morunos de cocer pan. Funcionaron hasta la década de los años 60 del pasado siglo. A partir de entonces se fueron cerrando cuando se establecieron las nuevas panaderías como negocio de venta de pan directamente al público. En estas nuevas panaderías ya se cocía el pan con vapor, sacando la cara del pan el brillo en la corteza, y para que brillara más, nada más sacarlo, se humedecía la cara con un cepillo mojado en agua. Esto constituyó una gran novedad que fue muy bien acogida por el público. Continuaremos con este tema en el próximo programa. Muchas gracias. A ti, Gloria, por acercarnos hoy una información y un tema pues que nos da un poco de hambre. Así que continuamos. Un pasado muy presente. Este mes os quiero hablar de la tradición del Jueves Lardero, una tradición tan conocida o más que el propio carnaval en nuestro pueblo y en la provincia de Cuenca. Como marca la tradición, se celebra el jueves previo al miércoles de ceniza. La gente ese día se reúne en la tradicional merendilla para compartir tortilla, carne proveniente de la matanza, como por ejemplo los chorizos o unas costillas, y todo esto se hace por un motivo histórico que ahora os voy a contar. En primer lugar, quiero hacer hincapié en lo que significa la palabra lardear, que significa untar grasa en la comida que se va a asar, lo que hace referencia que comer carne en este día es una costumbre bien arraigada.
El origen más probable de esta tradición es que se sitúa en la Edad Media, cuando los cristianos se reunían para comer carne, ya que tras el inicio de la Cuaresma tenían que guardar abstinencia de este producto durante 40 largos días. De hecho, la palabra carnaval procede del latín carne lavare, que podría traducirse como abandonar la carne. En algunas regiones también es típico, como en la nuestra, comer huevo, ya que en aquella época era considerado carne y también estaba prohibido durante la Cuaresma. Por lo que vemos que el jueves lardero era una oportunidad para acabar comiendo carne para luego cumplir el precepto de no comerla durante la Cuaresma. Os invitamos a seguir celebrando esta tradición tan especial y que nos vincula tanto a nuestro pueblo y a nuestra historia. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices la palabra típica de la Alcarria conquense. Vamos allá, comienza por F. Bolsillo muy pequeño y casero que se llevaba bajo la falda. Faldiquera. Correcto. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Un té con Javier y Miguel. Este mes compartimos un rato de conversación con Luis Jesús Serrano Pérez, expresidente de la Hermandad y una de las figuras recientes más importantes de nuestra hermandad. Quiero aprovechar para agradecerle que me diera la oportunidad durante su junta directiva de ser colaborador especial y de enseñarme las distintas funciones que se desempeñaba en la misma, además de dejarme emprender algunos proyectos como Un Día en el Pinar, entre otros. Por otro lado, también quiero poner en valor su gran legado, porque gracias a él se realizó la obra de las cubiertas de la ermita, la rehabilitación interior y, como no, la renovación del marco jurídico de la hermandad, los estatutos. Bueno, y esto solo entre otras muchas cosas. ¿No es así, Javier? Pues tal como nos has afirmado, Luis Jesús durante sus 4 años de mandato realizó cosas que en muchos mandatos anteriores no se han hecho ni una sola de esta envergadura. Realizó 2 grandes obras y además también legalizó la hermandad con la redacción de los estatutos, que recordemos, llevaba la hermandad con los mismos desde el año 1800. Y el trabajo pues era ingente, porque además de estas cosas tan grandes, las cosas tenían que seguir funcionando. Las romerías, las fiestas, que el Pinar estuviera acondicionado. Y Luis Jesús durante la entrevista, como vamos a ver, nos habla de todos los proyectos que ya hizo y también de los que se le quedaron por hacer. Así que dicho esto, quiero dar la bienvenida a Luis Jesús Serrano, que como os comentaba, para mí ha sido uno de los grandes renovadores de la ermita que ha habido en los últimos años. Gracias por invitarme. Pues como os comentaba antes en la introducción, estamos con Luis Jesús Serrano Pérez, que ha sido durante un periodo presidente de la Junta Directiva y yo diría que ha sido uno de los grandes renovadores, en concreto de la ermita, porque otra cosa no, pero ese edificio a ti te conoce que no veas. Le has cambiado el tejado, la reestructuraste por dentro, también luego legalizaste jurídicamente la hermandad con los estatutos, o sea, has tenido unos años súper intensos. Pero antes de entrar en materia, Luis Jesús, cuéntanos un poquito tu vida en un minuto para que la gente se dé cuenta de que también pues tenías tu familia, todo, cuéntanos. Pues yo nací un 10 de julio, un mes caluroso, del 1955, y nada, yo los recuerdos que tengo es pues a partir de 4 años, donde no quería ir al colegio y las hermanas de mi madre, sobre todo la Juana, que me acuerdo mucho de ella, pues me llevaba a la fuerza. Y allí me acuerdo que jugábamos con los niños, nos daban un trozo de queso media mañana que traían los americanos, triangular, amarillo, otras veces nos daban leche en polvo y una cosa que se llamaba Todai, que era como el colacao de ahora. Y bueno, y así pasó mi infancia hasta los 9 años, pues haciendo amigos, jugando, me gustaba, yo estaba siempre en la calle, me gustaba mucho la calle, eso sí que lo recuerdo. Y me llevé un disgusto muy grande un día que me dice mi madre, he hablado con don David, que era el maestro, y te va a apuntar a un curso de ingreso para el bachillerato. Yo, madre mía, yo no quiero ir, madre, a estudiar bachillerato a Cuenca. Dice, no, si vais a estudiar aquí en el pueblo con él. Pues así, hicimos el ingreso de bachiller, hicimos el primero de bachiller, segundo, y yo lo llevaba muy mal. Aprobaba, pero muy mal, porque mira, cuando los amigos estaban en el colegio, yo en casa estudiando.
Y cuando los amigos estaban en la calle jugando al aeroplano y al escondite, nosotros en la escuela con el maestro. Eso lo llevaba fatal, fatal. Y ya al tercer, ya tendría 12 años, cuando vamos a empezar tercero de bachiller, y la sorpresa que nos dijo el maestro cuando ya terminamos segundo en septiembre, siempre nos quedaba alguna asignatura, porque era muy difícil aprobar, íbamos a Cuenca, al instituto a examinarnos. Dice, ya estáis todos aprobados, encaminados a hacer tercero de bachiller, pero yo no os puedo dar más clase, porque han puesto una asignatura nueva que se llama francés, y yo no estoy capacitado. Tenéis que buscaros otros medios, a los padres y nosotros y los alumnos. Pues bueno, José María Chavarría se fue a Cuenca o a Madrid, creo que se vino a Madrid, que ya estaba su hermana. Isidro de Moya se fue a Cuenca, a los salesianos, y yo me vine a Madrid, al Centro Cultural Gredos, que mis tías y mi abuela se habían venido a Madrid. Una hermana de mi madre, la más joven, a aprender peluquería, y la otra corte y confección. Y yo a seguir mi bachillerato. Y buenos recuerdos. De hecho, hace poco he estado con los compañeros de cuarto de bachiller de Gredos, comiendo, porque he sido una persona que siempre he guardado relaciones. Y sigo manteniendo contacto. Y con los de COU sigo en contacto. El viernes que viene tenemos una reunión con ellos. Y con la universidad. Total, que hicimos. O sea, que también estudiaste, que para esa época era algo... Sí, estudié en Centro Cultural Gredos, en el Puente Vallecas, en la Plaza Puerto Rubio. Tengo muy buenos recuerdos de jugar con la pelota al futbolito, con unas pelotas pequeñitas, y los asientos eran de piedra, de granito, y por abajo huecos, y eso eran las porterías. Y lo pasábamos, pero teníamos entonces, como los colegios de ahora, pabellones, jugábamos las carteras por el suelo y jugábamos al futbolito. Teníamos un gimnasio para hacer el potro, las 4 reglas, para que luego hubiera una asignatura que era educación física, pero no había en los colegios lo que hay ahora, ni piscina cubierta, ni nada. Y lo que sí, cada vez que iba al pueblo de vacaciones, pues era mi felicidad. Semana Santa, verano, Navidad, eso era mi gloria. Y nada, pues así hice bachillerato, continué CECOU y me fui a la universidad. Allí hice ingeniería de telecomunicación y, a buscar el mundo laboral, cuando terminé. Y de ahí, pues ya terminé como ingeniero en Telefónica y dirigía un departamento de ingeniería de Madrid, donde yo me había ubicado de siempre, y mi vida laboral, pues nada, hasta que ya me jubilé en Telefónica. Y yo tengo una pregunta. Yo ahora estoy justo en el punto de escoger carrera, ¿no? Y ahora por lo menos es muy difícil. Pero tú, ¿por qué cogiste esa carrera? ¿Un poco porque te sonaba o cómo? Pues te voy a decir una cosa, Javier. Yo tuve dos cosas opuestas. Primero me dirigía hacia biología. Pero en un momento dado, de estas cosas, que se hablaba de ordenadores, de tarjetas perforadas, ¿ves? Y a mí se me daba muy bien las matemáticas y la física, la química, por eso quería biología. Y empecé a ver, a leer. Entonces eran libros en inglés y los traducía malamente, porque yo había dado francés en el bachillerato, pero bueno, con un diccionario, no como ahora que con el móvil traduces. Y empecé a interesarme por los transistores, por las comunicaciones, y entonces solicité una beca para hacer, y me dieron entonces, eran al año, creo que recordar, una beca salario que se llamaba 100.000 pesetas para estudiar, para pagarte la pensión. Y bueno, pues ahí fue mi inicio de la astronomía, el empezar a leer cosas sobre tal, y bueno. Que para que nuestra audiencia se sitúe, o sea, estudiar supongo en torno a los 70, principios de los 80 por ahí, telecomunicaciones 70. Ya pensando en lo que luego fueron los ordenadores y tal, otra cosa no, pero eso sí adelantado. Sí, nosotros, de hecho, yo el primer año de ingeniería utilizaba el abacus, que era una regla de cálculo para sacar los logaritmos y claro, todo. porque no habría ni calculadora, a lo Nada, mejor. y las prácticas pues las hacíamos con unas fichas, los ordenadores eran manuales y que sí que teníamos que dirigir nosotros a los ordenadores, no es como ahora. Porque entonces el software era muy arcaico, sí. El software era tarjetas perforadas y el hardware era un armatoste que medía 2 metros de largo por 1 metro de ancho y 2 metros de altura, o sea que eran unas cosas. Y cuando le dijiste a tu madre, no mamá, que voy a estudiar tal, que a lo mejor tu madre ni sabía lo que era de lo que le estabas hablando. No, porque mis padres siempre, ellos estaban conformes conmigo. Yo estaba estudiando y como iba bien en los estudios, no voy a presumir de que no era. Sí, pero ibas pasando normal. Que para entonces ya era bastante. No, para mi madre era una satisfacción y más que otra cosa que yo todos los años he estudiado con beca.
Mis padres, todos los estudios, yo lo hice desde que llegué a Madrid a hacer tercero de bachiller, ya con una beca entonces eran de 7.000 pesetas o algo así, 8.000, que era justo para pagar el colegio. O sea, que digamos que el ministerio le ingresaba al colegio el dinero. Yo tenía que elegir colegio y comunicar al ministerio qué colegio estaba estudiando. Y entonces, pues estaban conformes. Hice el primero, el segundo, el tercero. Y mis padres lo notaron económicamente. Entonces mi madre, mientras que iba bien la cosa, pues bien iba. Bueno, hubo un momento que iba mal. El primer año que vine a Madrid me escapé del colegio. Y llegué a la casa y mi madre llegó después que yo. Llegué yo antes, como corría más que ella, y cuando me vi allí se quitó la alpargata, que sea la última vez que yo me voy mañana al pueblo, ¿qué haces esto? Bueno, pero pues... ya aprendí la lección. Ya no me voy a escapar más del colegio. Pues muy bien, ya nos has contado un poco más tu faceta personal, ¿no? Y ahora quería preguntarte qué te llevó a formar parte de la junta directiva y también un poco sobre cuántos años has formado parte de la misma. Pues te voy a decir una cosa que poca gente lo sabe, más que los más íntimos. Yo me metí en la junta directiva por Antonio Chavarría. Un día yo ya me prejubilé en la Telefónica y estaba por el pueblo y lo vi de paseo por el vivero. Y yo estaba allí en el vivero haciendo cosas que siempre hemos tenido allí, los garajes y tal. Y se acercó y me dijo, lo vi el hombre muy preocupado, ya mayor, ya él tenía síntomas de enfermedad, se veía. Y dice, Luis Jesús, dice, llevo muchos días para hablar contigo, cada vez que paso por aquí te veo, que mira, que sabes que soy de la junta directiva de la Virgen del Pinar. Y dice, todas las personas somos ya mayores, muy mayores ya, y ya sin fuerzas para hacer nada. Y mi preocupación es que después de toda la vida que llevo dedicada a la Virgen, tanto yo como Bautista, como todos los que han pasado, pues para David, el albardero, me acuerdo, yo me acuerdo de David el albardero, Teófilo, mi vecino, y digo, pues es verdad, y ya quedamos muy pocos, y no hay gente joven, ni nada, y eso, un deterioro cada vez mayor. Y dice, vamos, el camino es que está, que no se puede ya ni transitar desde que se hizo el camino. Dice, y da una pena, y he pensado que tú, a ver si podías echarnos una mano. Entonces me llegó esa, me creó eso y le dije, Antonio, pero no me lo dudé, me salió del alma. No te preocupes, que yo como pueda contar conmigo y la ermita no se hunde. Y se lo prometí y me lo quedé como un deber. En la próxima junta directiva me voy a presentar, en la próxima reunión que haya. Y así fue. Llegó el 15 de agosto en el Ayuntamiento de Cañaveras y me presenté a la junta directiva, más gente. Y bueno, pues se nombró una junta directiva. Y entonces estaba estipulado que el presidente era el párroco. El vicepresidente era el señor alcalde. El tesorero, que es el que manejaba los hilos, era ya nombrado por la junta directiva, por los vocales, no por el presidente ni por el, sino por los vocales. Nombraban al tesorero, al secretario también se nombraba y después se quedaban los vocales. Y bueno, pues éramos ya jóvenes. Me acuerdo que era José María Chavarría, Luis Antonio, que ya Luis Antonio había participado un poquito en la junta. No sé si era miembro o se metió también aquel año. Luis Antonio también Serrano, como yo. Y ¿qué más? Jesús Fuentes. También, bueno, pues había gente mayor, estaba Álvaro, seguía Antonio, seguía Bautista, seguía Bartolo, que llamamos Bartolo, pobre, falleció hace poco, en paz descanse. Y yo los veía, que iban a la ermita a encalar, porque José Espada vivía encima de la calle El Cura, yo vivía en la calle Humilladero, vamos a la ermita, y yo los veía que no llevaban pintura, que era cal. Y digo, pues ¿cómo estará eso? Pensaba yo, pero bueno, como se lo prometí, me presenté. Y la primera actuación que tuvimos que hacer fue el camino. El camino ya tenían presupuesto dado a una empresa, hizo el camino, pero teníamos un problema con las cunetas, porque no sabía presupuestar las cunetas, ni las alcantarillas. Entonces yo me entrevisté con el que hizo el camino y dijo, mira, este es el proyecto, lo leímos, fíjate, yo no he facturado metros de cuneta, he facturado movimientos, metros cúbicos de tierra, correcto. Se le pagó al precio que eso, pues nada, pues muy bien. Le pagamos lo que le faltaba, que le dejamos un dinero de ver hasta que se aclarara el tema. Y empecé a buscar.
para hacer las cunetas. Hicimos las cunetas. Las cunetas, el hombre este del camino ya había prolongado los tubos, que era lo importante, y nosotros lo que hicimos fue pues hacer lo que es el borde de las cunetas de hormigón, porque el agua se estaba metiendo debajo del camino, lo estaba estropeando. Y ya hicimos todas las alcantarillas con su recibimiento de agua para que el barro se quedara fuera. Y solamente ya había que hacer mantención. Y bueno, y en eso, que un día, estando con todo esto, llovió mucho y me llamó Nuria. Oye, Luis Jesús, ven corriendo que la ermita se está hundiendo. Qué susto, me cogí el coche, me fui y es que había nevado, había hecho frío y debido a la temperatura dentro y de fuera es que caía agua. Era la vaporización del agua, la condensación y caía de otra manera. Y digo, ¿y por qué tanta condensación? No había ventilación adecuada. Está todo cerrado, todas las puertas cerradas en invierno, allí no había ninguna ventilación ni nada. Cristales que había en la linterna puestos y aquí estaba. Pues nada, pues va a ser la hora de lo que le dije a Antonio, de que vamos a empezar la obra del tejado. Y nos fuimos a pedir presupuesto a varios equipos de arquitectura y le aceptamos al estudio de Ramón Osman. Nos hizo un proyecto, se lo pagamos, tal, pero no teníamos dinero para comenzar la obra. Pues vamos a ver. Pero en todos estos momentos ya se hablaba de que había que renovar los estatutos, ya se había recibido la primera carta del obispo diciendo que había, no del obispado, del secretario del clan, que era el secretario que llevaba el tema de hermandades. Pero bueno, se iba abandoneando el tema y dijimos, si ahora no hay dinero, pues no vamos a... Y entonces dentro de la hermandad todavía había quedado gente mayor y con pequeñas discordias, y entre nosotros los jóvenes también, que si patatí... No, en fin, que yo veía que con esa junta directiva no podíamos hacer grandes cosas. Y dije yo, así no puedo seguir. Voy a esperarme un tiempo y que esto madure. Y luego esto nos lleva hasta tu segundo periodo, que fue 2 años, volviste a los 2 años, 2013, y estuviste del 13 al 17. Entonces, yo, pensándolo, yo en ese momento me acuerdo, pues como los primeros años de los que tengo ya conciencia, eras una persona un poco hiperactiva, quiero decir, en tus 4 años de mandato hiciste el tejado nuevo, hiciste toda la reestructuración de dentro, los estatutos, y luego el día a día, que no es poco ya de por sí, fiestas, romerías, no sé qué, o sea, tuviste un mandato súper intenso. Entonces ahora poco a poco vamos a irlo desgranando, aunque tú lo irás todo, porque al fin y al cabo todas las cosas, ¿no? Pues son como un castillo de naipes que llevan unas a las otras. Entonces vamos a empezar ¿por qué volviste? Ya nos has dicho un poco, ¿no?, tu objetivo. Pues volví precisamente por lo siguiente. Cuando yo dejé la junta directiva se metió gente nueva, Antonio Moya entró cuando yo salí en esa y yo hablaba con Antonio y dice, Luis, está la cosa peor que cuando te fuiste. Digo, ¿qué me dices? Dice, mira, está peor. Aquí no hacemos nada, no avanzamos, el tejado se nos hunde, la obra no la comenzamos, las cunetas yo las voy limpiando cuando puedo, que era un muy buen colaborador. Porque ya yo os he dicho, hicimos las cunetas, pero había que limpiarlas. Antonio se estuvo ocupando un tiempo de ello. Había que fumigar la ermita para que no creciera las hierbas y tal, ya lo sabéis. Y dice, tenías que volver. Y digo, pues mira, he descansado 2 años, puede que tengo fuerzas para seguir. Y me presenté. Pero nada más me presenté porque ya teníamos mucho enfrentamiento, la junta directiva, con el párroco. Ya que si la ermita era de la iglesia, que si él era el protagonista, que quería controlar toda la economía, que quería controlar, quería hacerse el amo, dueño absoluto de la ermita. Y la junta directiva se resistía. Y dice, y esto, digo, pero vamos a ver, si los estatutos nuevos no hay presidente que sea el párroco, es capellán, asesor religioso de la hermandad. Pero eso ya se terminó hace muchos años. Vamos a renovar los estatutos y lo sacamos fuera este señor que está dando tanta discordia. Y nos está creando tanto perjuicio de que no avanzamos y no avanzamos. Y luego aparte también, ¿no?, lo que has dicho de la carta del obispado, que os decían, tenéis que renovar los estatutos. Estaba la insistencia de que no. Y nada, pues nada, hicimos una reunión, salió, el párroco se fue disgustado, el alcalde aguantó el chaparral, porque dijimos, aquí esta nueva junta directiva se va a componer de un presidente elegido en la asamblea, un vicepresidente, un secretario de tesoro y mínimo 4 vocales. Porque yo ya había contactado con varias
cofradías, hermandades de las zonas de alrededor. Yo había estado contactando, pues, y ya tenía yo copias de todos los estatutos del Cristo de Priego, de la Virgen del Rosal de Beteta, de la Virgen del Rosario de Albalate, de la Virgen de la Nieve de Torralba, de la Virgen de la Asunción de Castejón, de Huete, también tenía estatutos, y de la Virgen de la Luz en Cuenca, y de alguna hermandad religiosa de Cuenca, del Salvador, algo así tenía otro. Y yo dije, y en ninguno figura que el presidente Es el párroco. es el párroco. Es capellán, es el asesor. Porque la ermita está asociada a una parroquia, que es la parroquia de Cañavera. Digo, pero ahí no. Y él no lo admitía. Total, que ya se aprobó, se votó que se iba a hacer así. Sí. Y así lo hicimos. Hay gente que se presenta, nos presentamos, pues varias personas. Se presentó, Antonio, se presentó Conchita, se presentó Lola Navas, se presentó Jesús Fuentes, Jesús Torrecilla, Álvaro, me presenté yo, te presentó Miguel como colaborador. Y bueno, pues ya una vez que ya fuimos nombrados, hay que preparar para la próxima reunión que damos la Junta Directiva. Vamos a preparar el tema a seguir en estos años que nos quedan. Organizamos las festividades religiosas de las fiestas que se aproximaban, pero después hay que sentarnos a ver lo que vamos a hacer. Entre ellos, no impide que hagamos paralelamente a los estatutos a lo otro, porque el tejado nos corre prisa y no tenemos estatutos. Un peligro que tenemos, que nos pueden parar la obra, porque nosotros, si no tenemos los estatutos, no podemos pertenecer a las entidades religiosas. Si no podemos estar dados de alta en entidades religiosas, no podemos contratar, no podemos alquilar. O sea, realmente todo, al final pasa todo por el mismo sitio. Hay que hacer unos estatutos, hay que hacer la obra que se cae el tejado y van aparejados. Claro, va aparejado. Había que hacer las dos cosas. Pero como teníamos el enemigo en casa, ese era el problema. Para avanzar. Pues ¿qué hicimos? Vamos a saltarnos al capellán. Porque si el capellán es el párroco y el párroco no quiere colaborar, no nos va a tener parados. Si está 10, 15 años de párroco en Cañavera, 10 o 15 años más. El tejado no aguanta 15 años. Sí. Vamos a hacer las cosas en paralelo en una reunión de la Junta Directiva y vamos a comenzar la obra del tejado en principio. Tenemos un proyecto. Vamos otra vez a estudiar el proyecto, porque el proyecto hay que revisarlo según está redactado, y vamos al mismo tiempo a preparar los estatutos. Entonces yo me fui leyendo todos los estatutos, como os he comentado, todos los que tenía, y fui cogiendo de cada estatuto lo que más me interesaba, o lo que a mí me parecía. Sí, lo que... Cuando ya tuve los estatutos formados, se los presenté a la Junta Directiva. Yo pensé, bueno, pues discutimos un poquito, pues aquí tal, bueno, alguna coma, podemos cambiar algo, pero vamos a presentarlo así y ya nos dirán lo que tenemos que cambiar. Antonio Moya, recuerdo que era muy pesimista. Uy, Luis Jesús, estos estatutos no te los aprueban nunca. Si no pones que la iglesia, que no sé qué, tú déjame a mí, Antonio. Vamos a presentarlo. Tiempo habrá de cambiar que la iglesia tal y tal, que es la dueña, tal. Tú tranquilo. Es que es un redactado de que pertenece a la hermandad, y la hermandad se ocupa de siempre de conservarla, que es así. Y todo lo otro. Y total, que presentamos los estatutos, la obra fue adelante, y ya, entonces cambiamos el proyecto. El director del proyecto renunció a la dirección de obra, y nos buscamos un nuevo director de obra, que fue Alberto. Sí. ¿Y nos puedes contar un poco cómo fue ahora todo el proceso de la obra, en qué consistió y demás? Pues la obra consistía en que para bajar el precio de los productos que se iban a intervenir era madera laminada, que era muy cara en el mercado. Había que traerla de Suiza, eso era imposible para nosotros. Entonces, bueno, metemos hierro. Es que el hierro no nos van a dar permiso porque esto está dado de alta en patrimonio nacional, y entonces ahora pertenece a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y quieren madera, no quieren hierro. Bueno, pues habrá que ir a hablarlo. Tuvimos varias juntas, varias reuniones con patrimonio, les pusimos el problema y le dijimos, bueno, ¿qué subvención nos da patrimonio? Si está declarado como monumento cultural, patrimonio, ¿qué subvención? Subvención ninguna. Ya yo le dije, en tal fecha se pidió subvención para pintarla por dentro, y en tal fecha buscaron el informe y ponían el informe, no se da subvención, no tiene derecho a subvención, pues no se considera de interés cultural.
Sí, para darla de alta, pero no le tenía para ello, Claro. no tenía ningún interés artístico. Es decir, solo tenías la parte mala de ser Claro. patrimonio. Bueno, pues si tenemos esa parte mala, dejaos se nos está hundiendo. ¿Qué queréis? ¿Que sea un edificio hundido o que estemos ahí dentro un día de la fiesta, venga una tormenta de estas de septiembre y nos caiga el tejado y tengamos allí lo que sea? Sí, un accidente, Y sí. dice, bueno, pues presentar un proyecto. Entonces hicimos un proyecto ya metiendo hierro, las cerchas de hierro. Y ya que se lo presentamos, dice, pero es que no les gustaba mucho y que lo primero que hiciéramos un proyecto, un estudio arqueológico. Sí. Pues nada, venga, vamos a hacer un estudio arqueológico. Don Miguel Ángel Valero, que era un arqueólogo de Cuenca con cierto prestigio, quedé con él, nos hizo el proyecto arqueológico, fuimos otra vez a patrimonio. Sí. Bueno, venga, pues por nuestra parte no hay inconveniente, porque una condición que nos daba el ayuntamiento para comenzar la obra es que tuviéramos el permiso de patrimonio. Sí. Pues bien, pues ya con eso ya lo presentamos en el ayuntamiento, conseguimos la licencia de obra con el nuevo proyecto, donde ya en vez de madera laminada se pusieron cerchas de hierro y se fortaleció ya todas las vigas, que había vigas que cogía un bolígrafo, hay fotos que hay un bolígrafo BID, se metía en los agujeros de la carcoma. Sí, sí. Entonces Claro, esas vigas, un peligro grandísimo, ¿no? Que visteis cómo solucionar tal y empieza la obra. empieza la obra. Empezamos la obra y recibimos una carta también del obispato, problemas, diciendo que el Departamento de Arquitectura del Patrimonio del Obispado no tenía conocimiento de ese proyecto y con lo cual paráramos la obra. Porque no sé si lo has comentado, pero para que nuestros oyentes se sitúen, en ese momento, por lo que ha dicho Luis Jesús, había grandes conflictos con el párroco y era causa de la propiedad de la ermita. Claro. Entonces, ¿quién mandó esa carta? No nos la dieron a nosotros directamente, se la dieron al alcalde para que el alcalde nos la diera a nosotros. Sí, sí. O sea, que no es el conducto reglamentario, porque el obispado conocía nuestra dirección postal para mandarnos la carta directamente. ¿Quién generó esa carta? Era auténtica, de caso que nos llegó. Pero yo dije, no hacemos caso. Tenemos los estatutos, que ya los hemos presentado en el obispado, como con el párroco no de acuerdo, presentamos el obispado. Y en eso que recibimos una carta del decano. El decano era el secretario del obispado que llevaba el tema de entidades Hermandades. religiosas. Y nos decía que no nos daba el visto bueno porque él había contactado con el párroco de Cañaveras y no estaba conforme. Y que estábamos desunidos con él. Que no teníamos unión con la iglesia, vamos, como que si fuéramos ateos. Sí, sí. Y yo pues dije, pues nada, voy a contactar con el párroco. Fuimos al párroco, no me metí en los estatutos, entonces cogí una representación de la hermandad que no fuera yo solo, hablamos con don Javier, le dimos los estatutos en mano para que los revisara y nos dijera lo que había que corregir. Y don Javier, viendo que no nos contestaba ni quería hablar con nosotros, le mandé una carta al decano diciéndole que por qué no hacíamos una reunión, el párroco, una representación de la hermandad y él como juez, y arreglábamos el tema de los estatutos, que nosotros veníamos a razones. El decano no contestó con nada, nos contestó con la carta esa que os digo, el obispado, la carta que tuvimos, todavía estoy esperando la respuesta del decano. Sí que recibimos la carta del obispado que paráramos la obra, porque todo esto, la obra, os he dicho, va avanzando. Sí, sí. Debemos a parar la obra, pero es un peligro tener la obra así. Y seguimos nuestra obra, nos pararon la obra, pues Industria, nos mandó una a revisar la grúa, estuvimos inspección de trabajo, de seguridad y salud, estaba todo correcto, seguimos la obra, estuvimos la inspección de la seguridad social a ver si los TCs que se llamaban de los trabajadores estaban en el pago. Los de seguridad nos felicitaron porque tenía la empresa esta, trabajaba muy bien, el prestigio nacional e internacional y tenía pues todo vallado, Todo y luego en orden, tenía ¿no? y luego tenía unos planos donde estaba la evacuación, donde estaba el centro de salud, el helipuerto, pues había que evacuar a una persona. Sí, sí. Y dijeron que no habían visto, vamos, que no sabían por qué nos habían presentado una denuncia. Alguien fue a la inspección de trabajo a decir que estamos haciendo una obra y también fue a patrimonio. Y también la inspección de patrimonio querían bajar a revisar porque no estaba conforme lo habíamos pactado con ellos. Cuando yo les presenté el proyecto arqueológico a patrimonio y vieron lo que estábamos haciendo, dice, correcto, seguir, que esto está perfecto. Entonces la obra empieza en junio Y se termina en septiembre. Y ya los estatutos en algún momento se desenmadejará, ¿no? No, en esto que seguíamos con los estatutos. Todo lo que hicimos en un momento dado, que se cambia de párroco. En ese Claro, momento, un párroco. Pues fuimos a hablar con el párroco, que mira, nos pasa esto. Todo este tema está en el obispado, pero nos dijo esto, don Javier se ha marchado,
a ver si tú nos puedes echar una mano, mira, que esto es solo lo que hemos presentado, bueno, tal, 1 año o año y medio. No podíamos tampoco, nos daba buenas palabras, no que lo colaborara, lo invitábamos a las reuniones, él venía, presentábamos el programa que hacíamos de las fiestas, bien todo. Ya un día nos llama y nos dice, ay, que por fin ya me cambiáis esto, 2 comas y 2 puntos, dice, y ya se lo mando yo al obispo ahora. Y ya en ese proceso ya llegó al obispo. El obispo nos mandó una carta, ya la recibimos en nuestra dirección postal, a la atención de la secretaria de la hermandad, a la calle Real, y la carta decía que habían revisado los estatutos y daban su conformidad, que había que pagar unas tasas X dinero y que fuéramos, cuando con el acuse de recibo del pago, nos entregaban ya firmados los estatutos. Y así, en ese periodo que estuvimos ya terminando ya la iglesia, pues nos vino también la inspección de Hacienda de una multa porque no habíamos declarado las facturas que habíamos pagado a Viales. A Viales le habíamos pagado facturas de 10.000 euros, de 30.000, de 27.000, cantidades que superaban, y Viales las había declarado en Hacienda. Pero nosotros, como que habíamos pagado, no las habíamos declarado. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que digo, pues vamos a asesorarnos con una asesoría. Ya buscamos una asesoría, una gestoría que nos asesorara, y hablando de los estatutos nos dice el gestor, pues los estatutos tenéis que pasarlos por notario. Ya lo sabíamos que había que llevarlos al notario, porque levantar acta notarial. Se lo llevamos al notario y dice, hay que pasarlos por Hacienda. Es que lo vio el notario. Pero llego a Hacienda y no me admitieron los estatutos, porque tenía que ser una empresa. Me tuve que ir a Hacienda a darme de alta. Hacienda, esto era Hacienda de Castilla-La Mancha. A la Hacienda estatal a darme de alta. Con un certificado digital para poder firmar y presentar todo digitalmente. Ya en esa época nos metemos que no me admitían a mí llevar los estatutos de una hermandad de la Virgen porque se entendía que era una empresa. Y los estatutos ya mi felicidad ya es cuando el obispo, mi mayor felicidad cuando el obispo me los dio. Porque ya lo demás era cuestión de días y días. Ya era un poquito más de burocracia, ¿no? Pero vamos a Hacienda y ya me fui a la conferencia episcopal. No me pudieron recibir, me dieron cita para otro día, pero yo ya sabía que la conferencia episcopal, con el visto bueno del obispo, levantó la acta notarial y pasó por Hacienda, la conferencia episcopal no iba a poner pegas, efectivamente. A los 15 días, muy rápido fue. Como llevaba tantos años esperando, a mí 15 días fue. Y nos dieron la aprobación, fui a entidad religiosa, me mandaron a registrarlo a la calle de la Bolsa, lo registramos. Al cabo de tanto tiempo, 6 meses, ya nos dieron. Me devolvieron, tuve que mandar otro original, un proceso ahí. Burocracia, pero ya yo sabía que eso, y ya cuando ya respiramos, porque ya no podía haber denuncias, porque con entidades religiosas ya podemos alquilar, vender, comprar, todo lo que queramos. Y nos falta una segunda obra en tu mandato, que fue... Es que, ojo, qué hiperactividad, ¿no? Estatutos y una obra, que eso ya para mucha gente en muchos mandatos pues no han hecho ni la mitad. En 2015 ya con los estatutos, toda la brecha, dije, ¿y por qué no vamos a empezar a restaurar la ermita por dentro? Que ya sabíamos que las bóvedas no estaban pegadas a las paredes, debido a las vibraciones que había habido, había sitios que cogía la mano. Digo, en un momento se puede despegar más, y como ya teníamos consolidado las paredes, que se hizo un anillo de 40-60 centímetros de grosor, 60 de grosor por 40 de altura, un puncho de hierro todo alrededor, atando todas las esquinas, ya las paredes no se van a ir. Pero sí que había que consolidar las bóvedas. Y las columnas y la cúpula. Que a todo esto la cúpula había sufrido, la linterna estaba desastrosa. Rotos los cristales, lo de dormido, bueno, allí había nidos de murciélagos, había nidos de paloma, de todo. Y dije, pues mira, como la obra hemos salido adelante, que la pagamos toda, solo que cuando fuimos a pagar a Viales, nos dijo el de Viales y el arquitecto, nuestro Alberto, ahí este tejo hay que arreglarlo, porque eso va que la subida al coro, que no estaba en presupuesto. Y dijimos, bien, no lo haces, pero te lo pagamos al año siguiente. Y así lo hicimos. Y ya pues le pagamos, ya nos quedó dinero, porque yo mandamos una carta a todos los vecinos de Cañaveras y hermanos de la Virgen del Pinar que vivían fuera, pidiéndoles, explicándoles la obra que estábamos haciendo, y se les pedía la colaboración económica, y la gente colaboró. Pudimos pagar todo. Y se terminó la obra y seguía colaborando la gente. Digo, pues sí, es el momento. Vamos a meterlo a restaurar. Les mandé otra carta diciendo que ahora quedaba por dentro y tal. Otra carta y la gente siguió respondiendo. Entonces, ya, bueno, antes de responder, yo sabía que la gente iba a responder. Estaba seguro.
Sí, sí. Pues ya me busqué varias empresas para restaurar por dentro, todo el tema de decoración, fuimos avanzando, andamiajes. Pues el día que estuvimos viendo al obispo, que nos invitó que fuéramos a saludarle, nos pasamos a la catedral y yo ya vi la plataforma que tenían puesta allí dentro de la catedral para reparar una cúpula, y hablé con la empresa Jesús Cañas que ponía allí y se comprometió a hacernos también un andamiaje en condiciones, se portó muy bien. A cambio, si le comprábamos la pintura nos hacía un descuento y los andamios de la nave nos ponía gratis. Claro. Y nos hizo un precio muy bueno, solo nos cobraba, digamos, el transporte y tal, y muy bien. Pues ya con la colaboración de la gente, el dinero que fuimos recaudando, mi agradecimiento enorme, no tendré nunca suficiente valor para felicitar al maestro restaurador, que trabajó mucho, hizo cosas que no estaban en el presupuesto, hizo la aparición de la Virgen, la coro, cuando el coro, la obra del coro, sabéis que la viga estaba en el suelo, hubo que reforzarla, luego él se ocupó de curar la carcoma, de toda la madera que se puso. Agradecimiento también al ebanista que nos puso todo, nos lo forró, a los carpinteros de Cañaveras que nos cortaron las maderas, y luego las instaló un familiar, Luis Pérez Sevilla, y el restaurador pues las... Muy bien, ¿no? Nadie sabe si eso es hierro o no es hierro. Los pilares son de hierro. Ahora, hacer los basamientos, digamos, las zapatas de los pilares, nos costó mucho, porque lo que es el piso de la ermita, por debajo son granzas de yeso. Todo el yeso que se utilizaba, cuando se trilla el yeso, quedan granzas, las echaban en el suelo. Pero has pasado por alto un detalle que yo creo que es muy importante, que no he hablado de ninguna empresa que hiciera lo de dentro. Es que lo de dentro lo hicieron entre el restaurador este que nos has comentado, que cobraría pues sus horas, y albañilería también. Un poquito de albañilería, y luego lo que a mí me parece increíble es que tú y Antonio de Moya estuvisteis los dos año y medio todos los días trabajando como obreros allí, pintando y lo que hiciera falta, ¿no? Y bueno, y haciendo rozas, porque encontramos todos los cables de la luz. Claro. Pusimos luces en las puertas, para un tema que os voy a comentar luego, que tengo en la mente. Sí, porque ahora después Y pusimos todo, encontramos el sonido. Y todo eso obra, y hubo que, por ejemplo, fortalecer todas las entradas, hasta la casa de Santero, que se nos hundía con hierro y todo. Fue una obra de albañilería muy larga, muy costosa. Por eso toda la gente, de empresas que me propusieron presupuesto para hacer la obra, hablaban nada más que de restauración. De albañilería no quería saber nadie nada, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Entonces, bueno, pues la obra se terminó, pues justo pues en el año 17 se terminó de pagar. Y justo pues quedaron 400 euros en caja. Bueno, y hablando de obras, Miguel, no nos tienes nada que contar a todos nuestros oyentes, que ya hemos comentado antes, pero es que justo parece que ha sido hecho aposta. Has venido tú, que eres el rey de las obras en la ermita, y es que ha empezado otra obra en la ermita. Miguel, cuéntanos así un poquitín rápido todo. Sí, así es. Después de casi 2 años de parón, hemos logrado ya comenzar la obra de rehabilitación de las cubiertas de la parte de la Casa del Santero y el aljibe. Y ya por fin estamos en marcha y esperamos tenerla concluida antes de la romería. Ha sido un trabajo costoso, ha habido que realizar cambios constantes en el proyecto y finalmente, pues bueno, según lo aprobado en la Junta General de Agosto, los cambios que acordamos, pues ya tenemos un constructor local y hemos logrado comenzar la obra. Sí, porque por lo que yo he escuchado en casa, porque yo tengo la suerte de vivir con Miguel, ¿no? Pues es que han tenido problemas por todas partes, ¿no? La guerra en Ucrania no solo afecta a los precios, los materiales ha sido un caos, no hay albañiles, ¿qué está pasando? Los precios se me disparan, se me duplica, ¿qué hago, qué quito? Pero bueno, ha empezado la obra y ya veremos lo bien que queda. Vamos a seguir con la entrevista, que es que lo tengo que meter aquí, lo bien que queda. Sí, bueno, pues ahora voy a tomar yo un poco la palabra. Un lazo que se me ha olvidado, saber que Antonio Moya y yo y el restaurador comíamos en la ermita. Con un hornillo nos hacíamos la comida para no perder tiempo. Claro. Sí. Y quizá algún día la mujer de Toñi, bajar a comer, que he preparado cocido o lo que sea, pues no me saltó todos los días huevos fritos, panceta, chorizo y tal. Y eso hablaba, reconociendo la labor que hizo Antonio Moya. Es que hicisteis una labor increíble, la verdad, pero bueno, sigue, Miguelito. Bueno, pues yo quería preguntarte que cuál fue tu momento favorito, momento más entrañable siendo presidente de la Hermandad de la Virgen del Pinar. El momento más emotivo para mí fue cuando el párroco de Cañaveras, José Luis, nos dijeron
nos dijo, nos llamó, que iba a presentar los estatutos. Porque yo sabía que si los presentaba, estaba convencido que se iban a aprobar. Sí, sí. Ese fue el momento, respecto a los estatutos, de mayor satisfacción. Y ya por cerrar esa etapa, ¿cambiarías algo? Pues no cambiaría nada. Sí que cambiaría, digamos, el ser de las personas. Sí. Si estuviera que volver para atrás, pues me gustaría cambiar al párroco primero que Bueno, Miguel. Bueno, yo te quería preguntar también, seguro que se te quedó algún proyecto en el tintero siendo presidente, ¿nos lo podrías contar? Me quedaron muchos proyectos. Os he dicho que llevé la luz a las puertas de la iglesia. Sí. Entonces yo, como soy ingeniero, entiendo un poquito, no es que me lo voy a dar, diseñé una maquinita que se le metía una ficha y se iluminará el altar mayor. La maquinita se pondría detrás de la puerta donde sale la Virgen en procesión y hay un ventano. Tú metes la moneda y entonces veríamos a la Virgen, puesto que hay gente que sube, no mucha, pero sí que a veces yo he observado que sube gente entre semana y mira por allí y le reza a la Virgen. Sí. Pues oye, pues una monedita, aparte que se recauda para gastos de luz, pero le das una satisfacción a la persona que vea a la Virgen directamente, porque un día nublado, un día con vaho, que no sé qué, pues no se ve la Virgen. Y eso se me quedó en el tintero, instalar esa maquinita. Eso por una parte. Por otro, hablando ya del entorno, pues yo tenía pensado llevar el agua, hacer unos baños, pero antes de hacer reforma de la casa entero, llevar el agua. A no depender del aljibe, de no el aljibe, porque el aljibe era un problema. Todos los años había que echar bolas de sal, bolas de cloro para hacer potable el agua y no se puede ver. Se escapaba el agua, la llenabas y a los 2 días quedaba nada más que 1 metro de agua. Y yo dije, pues vamos a hacerlo primero, que no salía muy caro, pedí presupuesto, no sé si entonces saldría por 12.000 euros, 2 grupos de presión. Yo estudié que con 2 grupos de presión llegaríamos al agua. Un grupo de presión, porque el nivel de los depósitos llegaría a la media altura. Después un grupo de presión, que aquí en Madrid están subiendo los grupos de presión en las torres de los edificios. Pues, yo claro. no digo nada, pero 40 metros, 50 metros en vertical sí que sube. Pues con 2 grupos de presión llevaríamos, de manera que cuando un señor va al baño, estira de la cadena, automáticamente se pone en marcha el grupo de presión. No hace falta depósito. Y si ese grifo empieza a echar agua. Te va a lavar las manos, en fin, lo que quieras, te duchas. Sí, claro. Y entonces ya tenemos, con eso ya teníamos agua para luego continuar las obras. Y si no en ese momento posterior, hacer un pozo que me dijeron que a unos 10 metros saldría agua en la parte honda hacia la cañada, y en esa agua poner una bomba para un sistema de riego alrededor de la ermita por si hubiera un incendio. Ya con agua, con una bomba de agua, no el grupo de presión que nos daría para una sección a lo mejor de 40 o de 60. Claro. El otro sería una bomba que ya con tubos de 90, que nos saliera agua suficiente para las 4 esquinas de la ermita, si en caso de incendio automáticamente con un detector de calor se pusiera en marcha, que no estuviéramos nadie allí. Eso es lo principal. Pero para eso quería tirar los corrales, hacer una nave a lo de la ermita con poca obra para dejar las andas, dejar todo que no estén dentro de la ermita. Y anexo a eso un salón comedor. Y yo lo que es la digamos donde está el agua, el aljibe, yo a eso le haría unos escalones y pondría 2 fuentes de agua. Eliminamos, pero con vistas a que darle un poco mejor de arriba estar las cocinas y los salones. Y luego en lo que es las cocinas actuales, todo hacer un par de salones polivalentes para dar conferencias, charlas, proyectar vídeos, hacer cine. Yo tenía pensado dar cursos de informática, de nuevas tecnologías, lo propuse en el colegio, pero los maestros del pueblo tenían pocos alumnos y ya daban ellos clases de informática. Y yo pero sí, yo quería dar las clases arriba, para que la gente subiera, jóvenes y tal, y hacerles como juegos con el tema de informática, y invitar a gente que nos hablara de la recuperación de la fauna, que se ha desaparecido toda la fauna de la ermita, es una pena. Con lo cual el recoltamiento, que no se cazara un tiempo,
porque ni hay palomas, ni hay águilas, solamente existe un nido de cuervo, pero que el cuervo ya no se ve por ningún sitio. El nido está allí, un pino, pero nada. Y todas estas cosas, pues, suponían dinero, claro. Que tenía pensado otra tercera carta, diciendo a la gente que íbamos con vistas a que podrían celebrar bodas, comuniones y todo eso. Y si hubiera mucho dinero, yo prolongaría la altura de la casa del entero hasta la esquina de los corrales, la misma altura. Como si fuera un salón. Y luego los dormitorios, dejarlos por si acaso alguna vez un guarda o lo que fuera tuviera su residencia y su dormitorio. Y en la planta de abajo, pues también hacer comedor, en fin, darle como cosa cultural, taller. Hay más bien lo que es las habitaciones y la cocina, hacer un taller. Taller de carpintería, taller de pintura, un taller. Comunicado ya con los salones y con las cocinas nuevas en lo que es los corrales. Eso era, pero con largo tiempo, claro. Presenté proyecto, incluso me llamó porque había subvención. A través del CEDER nos prometieron mucho. Me he hablado del CEDER, pues contaré que con el CEDER fue otra historia, una pelea muy grande. Nos pidieron de todo y cuando teníamos todo preparado nos volvieron todos los presupuestos para atrás porque no teníamos la escritura del edificio. Porque lo hicimos, creamos a todo esto, Antonio Moya y yo creamos una asociación cultural porque a las hermandades no se les da subvención. Se creó una asociación cultural anexa a la hermandad donde no tenía capital, sino que las necesidades de la asociación las cubría la hermandad. Poder acceder a esos presupuestos. Entonces, me recuerdo que la obra del tejado la hacíamos conjunta con la del santero para que no fuera ermitas, que no daban para cosas religiosas. Entonces, por eso la obra era tan amplia. Y nos daban un 50%. Por el agua nos daban un 25%. Y por el sistema antiincendio nos daban un 75%. Entonces esos son presupuestos que presentamos. Pero claro, yo di de alta y fui al notario a registrar la ermita. La hemos registrado, pues otra de las cosas que hicimos que no hemos comentado antes. Una vez que teníamos eso, fuimos al notario a decirle que queríamos hacer escritura de la ermita. Manos a la obra, todo bien, todo esto, lo otro, todos los estatutos de entidades religiosas, todos han hecho la escritura. Se va al registro de la propiedad y el registrador de la propiedad nos dice que no va a registrar la ermita puesto que no tenemos escritura del terreno. Esa escritura no lo darán cuando entreguen las escrituras de los olivos. El caso que hablas con el alcalde, con todo el mundo, si os van a dar subvención. El CEDER dice que si no está la escritura en condiciones registrada, no vale con decir que la tenemos en catastro. Entonces tiene que estar registrada. Pues era el elemento que han utilizado para no darnos subvención. Fuimos a Huete unas 20 veces. Oye, yo. Y no veo manera. Ya presentamos todos hablando, presentamos económicamente todos los estudios. Los tienen ahí. Todo el proyecto. Y nada, porque ya yo quería haber hecho ya una cuarta obra que también había subvención en haber hecho aparcamiento en batería, que nos servía de cortafuegos alrededor de la ermita. Batería, todo alrededor, y te sirve de cortafuegos. Y de hecho, pues Icona nos mandó una máquina y nos estuvo explanando. Lo que ha explanado ahora se hizo, ya iban aparcamientos en batería, para que los coches no aparcaran entre los pinos. Y eso también valía dinero, también lo presupuestamos. Y luego, lo más interesante, que por ahí también el CEDER nos daba bastante ayuda, casi un 80% de lo que nos gastamos, hacer rutas de senderismo. Hacíamos 3 rutas de senderismo, como punto de partida el pueblo, y pasaban todos por la ermita. Una ruta era por la Vega, por la Escalza, subir a los Villares, y por la Olla la Beata llegar a la ermita y bajar ya por las Verónicas al pueblo. Otra ruta es salir del pueblo hacia la Cañada, subir por la Huerta Narros, llegar allí y bajar por la Olla la Beata a la ermita. Y otra ruta más sencilla era subir por el camino actual y en vez de bajar por la Cañada, ir hacia, como había conejos, que hay un camino que viene al camino de Torralba y bajar. Como eran caminos de tierra, que tiene que ser camino de tierra, pero había que echarles zahorra, bachearlos para que se podía hacer con bici o andando. Esas eran las 3 rutas de senderismo, como origen Cañaveras, pasando todas por la ermita. Lo que veo es que tenías un montón de proyectos y te quedaron muchas cosas por hacer, pero bueno, ya les has dicho, ¿no? Y alguien les habrá calado y a lo mejor hasta se acaban haciendo. Pero... y otra cosa muy importante. Dime. Dentro de la ermita,
se me ha quedado hacerle las dos ¿cómo se dice? Dos altares, Sí. a San Cristóbal y a San Sebastián. ¿Sabéis que la sacristía se comunica con una puerta y al final de todo hay dos habitáculos? Pues Sí. uno, dedicárselo a San Sebastián, y el restaurador estaba dispuesto a hacernos los Sí. altares y todo eso con su pequeño retablo de esos dos Ujú. santos importantes en la historia de la Virgen del Pinar. Sí, sí. Y salir el cura cuando el sacerdote va a oficiar la Desde misa, atrás, ¿no? desde atrás. Hay un arco que está tapado, que por ahí van las escaleras que subían antes al coro. Ujú. Abrirlo. Entonces comunicabas la sacristía con el altar mayor y con la parte de atrás de la iglesia. Ujú. Eso sí que tenía una ilusión grande Sí. también con hacerlo. Pero bueno, tú me lo has Eso, y dicho. lo de las monedas, Ilusión, motor. Has hecho un montón de cosas y todavía, por lo que dices, te han quedado un montón que querías hacer y que de momento no has visto hechas, pero que a lo mejor, oye, se acaban haciendo. tengo ilusión de verlas hechas. Pues tú solo cuídate, que antes o después llegarán, ¿no? Y todo este movimiento tiene un motor, ¿no? Y al fin y al cabo entiendo que es la devoción a la Virgen del Pinar. Y me gustaría que nos contaras cómo es tu devoción, que desde luego es un motor que funciona que no veas, porque anda que no tienes ideas, has hecho cosas y las que te quedan por hacer. O sea que cuéntanos. Pues mi devoción es que de pequeño, como mi balcón de mi dormitorio, abro el balcón y veo la ermita. Ujú. Y yo levantarme por la mañana siempre miraba la ermita, desde pequeño. Ujú. Y eso pues me quedaba una cosa, y yo veía a mi vecino, a Teófilo, vamos a la ermita. Y que vendían gente que pasaba por mi puerta, que iba donde Teófilo a comprar pulseras, que vendían allí. La Carmen, se llamaba la esposa de Teófilo, luego los santeros, que fueron de vecinos míos, la Eusebia y Agapito, que fueron igual, cogían su borriquilla y yo los veía y tal, y algún día me subí con ellos. Y yo pues me venía a Madrid, cuando volvía a las vacaciones, yo por la noche miraba, llegaba a lo mejor por la tarde. Sí. Yo cuando me iba a acostar, en el balcón miraba a mí. Y siempre pues la he sentido como mía, Sí. una cosa Sí, muy personal. muy personal. Pues muchísimas gracias por darnos este tiempo y este ratito que te has acercado aquí a hablar con nosotros, porque nos has contado un montón de cosas. Voy a hacer así como un poco de resumen. Eras un niño que se crió en Cañaveras y creció en Cañaveras y por casi casualidades de la vida acabaste en Madrid y estudiaste Ingeniería de Telecomunicaciones en los años 70, cuando eso de hablar de un ordenador era cosas de mover fichas y no tenía nadie. Después tuviste una vida profesional súper exitosa y al jubilarte decidiste dedicarle tiempo a tu pueblo por una promesa que le hiciste a Antonio Chavarría de que la ermita estuviera como tenía que estar, y no has parado hasta que lo has conseguido. Estuviste presidente en la junta directiva de la hermandad, hiciste 2 obras que cambiaron por completo la ermita, tenías en proyecto seguir haciendo obras, pero bueno, los destinos de la vida son azarosos, y hoy has venido aquí a contárnoslo. Ya estás jubilado, por así decirlo, de tus obligaciones también con el pueblo y esperas algún día ver tus proyectos realizados. Pues sí, me daría gran ilusión ver alguno, si no todos. Pues Yo lo que siento es no poder colaborar más. bueno, pues Por la que al situación, fin y al ¿no? cabo la vida de todos Claro. es compleja, ¿no? Sí. Y tú tienes hijos, tienes Sí. nietos, tienes familia. Es que si te dedicas a una cosa, tienes que poner empeño en ella. Sí. Lo que no puedes decir es que me voy a dedicar a esto y dejarlo. Ujú. Y tener desidia. Eso no. Sí. Yo me he ido de la junta directiva, me he marchado por los problemas Sí. que hemos hablado, y en el sentido de que me encuentro muy satisfecho por Sí. mi deber cumplido. Hombre, es que anda que has hecho pocas cosas, ¿eh? Poca gente que haya estado en la hermandad puede decir que ha hecho tantas en tan poco tiempo, además. Y he cumplido lo que hay que cumplir. Una promesa es una promesa. Sí, así que muchas gracias, Luis Jesús, por darnos este tiempo, y gracias a ustedes por continuar con esta entrevista que ha sido larga, pero otra cosa no, súper interesante. Así que muchas gracias, y ya saben, si quieren seguir informados, www.virgendelpinar.com. Hasta el mes que viene. Adiós. Has escuchado Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información.